Gracias, Martín. Gracias a todos. La verdad es que el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín tomó el ejemplo de ustedes y también aprovechó para subir a sus redes sociales que estaba aquí con nosotros. Me da de verdad mucho gusto darle la bienvenida a quien ha sido en 3 ocasiones diputado local, en 3 ocasiones diputado federal, presidente de la Cámara de Diputados, fue vicecoordinador de la campaña del presidente Enrique Peña, ahora es coordinador de estrategia de la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México, es diputado federal, es vicecoordinador de los diputados federales del PRI en la Cámara, es también el representante del PRI ante el INE, todo eso al mismo tiempo, aunque me pongan cara de que no es cierto. Corre en 4, 5, 6 pistas al mismo tiempo. A mí me tocó conocerlo de cerca en la oportunidad que tuve de trabajar en la Cámara de Diputados con el doctor César Camacho, y él como vicecoordinador parlamentario, pues siempre involucrado en todos los temas, y en todos me refiero en todos. Pero hay un tema que le apasiona, que le mueve, que le sabe, que es la innovación en las estrategias de comunicación. Le hemos titulado a la ponencia que dará hoy el prócer Ramírez Marín, ¿cómo ganar una elección en el siglo XXI? Hemos visto cada vez más nuevas formas de comunicación, nuevas formas de propaganda, de persuasión, y hemos visto casos en Estados Unidos, en España, ahora en Francia, muy particulares y que bien requieren del análisis de los expertos y que de ustedes como jóvenes precisamente promuevan estas nuevas herramientas de comunicación y estas nuevas formas de hacer campaña. No podemos seguir haciendo campañas como se hacían antes de que naciéramos nosotros o cuando éramos muy jovencitos. La realidad política es cambiante, la realidad electoral, los medios de comunicación son cambiantes, han evolucionado y debemos de evolucionar junto con ellos. Entonces, ¿quién mejor que quien está llevando la estrategia de campaña del próximo gobernador del Estado de México, quien lleva además unas redes sociales muy activas, muy modernas? Quien no lo siga al prócer, por favor, hágalo ahora mismo, a ver si podemos poner en las pantallas las cuentas del prócer Ramírez Marín para que lo sigan y sepan de lo que les hablo. Entonces, nos da mucho gusto que a pesar de que tiene tantísimas responsabilidades, nuestro querido diputado federal se dé el tiempo de estar con nosotros, se dé el tiempo de platicar con nosotros, escuchar las ideas que tengan ustedes también de cómo comunicar en el siglo XXI, cómo ganar elecciones, y que él, obviamente, con todo el conocimiento que tenga, nos lo comparta. Bienvenido, querido prócer Ramírez Marín. Estás con jóvenes de las 3 generaciones de la Escuela Nacional de Cuadros, jóvenes preparados, jóvenes capacitados, jóvenes con licenciatura, con maestría. Son el elite de los jóvenes del PRI que están aquí en este espacio tan bonito que conseguimos para este programa. Entonces, bienvenido, Jorge Carlos, nuevamente. Muchas gracias, querido Paul. Bueno, yo le estaba diciendo a Paul 2 cosas muy importantes. La primera, que la verdad es que este es un título sumamente pretencioso, ¿cómo ganar elecciones en el siglo XXI? Esta es la pregunta que se hacen todos los partidos políticos, todos los candidatos independientes de todo el mundo. Y es una pregunta que no tiene una respuesta. No puede tener una respuesta. Tiene cientos o miles de respuestas y cada una se adapta a la circunstancia y al lugar y al tiempo, porque cómo ganar elecciones en el siglo XXI es equivalente a cómo ganar elecciones en el siglo XXIII o en el siglo V. El tema es conquistar la voluntad de los que tienen una decisión. Y ese es el tema. La verdad, amigos, que cuando Paul me planteó venir con este tema y hacerle a todos ustedes esta pregunta, lo único que hizo fue despertar todas mis preocupaciones. Porque de verdad que es
no solamente un asunto de política electoral, es un tema de una profundísima raíz en la sociedad. La pregunta en realidad debería ser, ¿qué está pasando? Esa debería ser la pregunta. ¿Qué está pasando? Porque si no podemos leer, y yo me confieso, un neófito para eso, un ignorante completo, si no podemos leer qué está pasando, pues nunca podríamos tener una respuesta para una pregunta de esta magnitud. Lo primero es entender qué está pasando. Y en la Biblia hay una cita que dice que no se puede poner vino nuevo en odres, o sea, vamos a ponerlo así, en envases viejos. Si tu mente vieja quiere entender qué está pasando, no lo vas a conseguir. Tienes que tener una mente totalmente abierta y dispuesta a que tu lectura parcial, lo que sí vas entendiendo, se pueda ir expandiendo. Así es que déjenme hoy platicarles lo que yo he leído. Esta es estrictamente mi opinión personal. Soy todo eso que dice Paul, pero sobre todo lo único que dijo totalmente cierto, 100% cierto, es que este tema me apasiona. Y no desde el punto de vista electoral, quizá me apasione más desde el punto de vista humano. Más que esta pregunta, me interesa la primera y me apasiona la primera. ¿Qué está pasando? Porque eso nos sirve para entender no solamente a los electores o al mercado electoral, sino para entender a todos en el siglo XXI y particularmente en esta ya prácticamente segunda década, casi la tercera del siglo XXI. Entender a mis alumnos, a mis hijos, a mi esposa, es el siglo XXI. Tiene que ser algo diferente a lo que viví en el siglo XX. A lo mejor puedo seguir recordando y actualizándome con las canciones de Creedence, pero Creedence es de finales de los 60s y principios de los 70s y fue maravilloso. Hoy tengo que tratar de leer y entender por qué la gente prefiere mayoritariamente el reggaetón, ¿no? Por cierto, los cubanos no lo entendieron y me precio de ser el primero que se los dijo. Cuando les dije, el cambio no va a venir por el lado económico, va a venir por el reggaetón. Empezaban los chavos a quejarse, había canciones que hablaban de que no hay tocino y tú aquí en La Habana y tú en Miami y yo aquí en La Habana, pero esos dejos de cántico traían algo de queja. Algo así pasa en la política, amigos. Esto, en mi opinión, es lo que no hemos entendido. ¿Qué es la política y qué son las interacciones políticas? Creo que tengo aquí el cambiador, pero lo dejé en el... Gracias. Amigos, las elecciones son conversaciones. Los políticos no lo hemos entendido y los partidos menos. Los primeros que lo descubrieron fueron el mundo de los negocios. Ellos sí entendieron de qué se trataba primero que los demás. También es lógico porque tienen muchas más cosas en juego que los políticos. Pero a nosotros nos ha costado entender que las elecciones son conversaciones. Antes tú podías llegar y ser el único interlocutor y te echabas un discurso en una plaza con 20,000 personas y tu discurso le iba a llegar a través de tus operadores a muchísima gente más. Hoy eso no sucede. Hoy lo más ineficiente es tu discurso en la plaza, porque la gente ya está conversando, ya está hablando de ti, ya está hablando de lo que dices, pero primero que nada
antes que nada, está hablando de cómo eres. Antes tú llegabas y decías, ahí van mis operadores a llevar mi oferta política y además los servicios que estoy ofreciendo y todo esto. Y eso es real, existe y se tiene que hacer, sí, pero antes tú llegabas y el único mensaje era el tuyo. Tú llegabas primero en tierra y tu mensaje llegaba con tus operadores. Hoy eso no pasa. Cuando tú llegas a tierra, tu mensaje y el de otros ya fue hablado, mejor dicho, enterado, lo conociste, discutido, lo compartiste con otros y otros te dieron su opinión. Y si tu mensaje no llegó a tiempo, el mensaje tuyo posiblemente haya sido rechazado. Las elecciones son conversaciones. Fíjense qué dice el mundo de los negocios de esto. La política, amigos, son seres humanos, no son sectores demográficos. Antes podíamos decir que nosotros íbamos primero, nuestra potencia se medía en el número de espectaculares que teníamos o en el número de utilitarios que repartíamos. Pero hoy la política son conversaciones humanas. ¿De qué hablan los humanos? Prioritariamente hablan de cosas que no tienen nada que ver con las elecciones. Más adelante les daré algunos números, pero sus conversaciones suenan humanas, suenan reales y rápidamente se nota cuando a esa conversación humana se intersecta o se pretende meter un mensaje político. ¿Por qué se nota? Porque nuestro mensaje no se ha adaptado, porque todavía no hablamos como humanos. Todavía creemos que lo que vale la pena es enseñarle a la gente cómo hablan los políticos. Y eso ya no funciona. Las elecciones son conversaciones y conversaciones humanas, 100% humanas. ¿Dónde medimos estos temas de nuestras conversaciones? ¿Qué hice con el aparatito? Me lo puse aquí. Te lo cobro en Paul. Las conversaciones entre seres humanos suenan humanas, tienen esa característica, tienen ese contexto y no podemos nosotros cambiarlo. ¿Qué pasa? Que esa conversación encontró un espacio que antes era la plaza pública, el mercado, los mítines. ¿Dónde se da hoy esa conversación? En las redes sociales. Pero ahí es libre, no tiene cortapisa, no tiene freno. Por eso, amigos, ¿qué ha pasado gracias a las redes? El mercado, el electorado, la sociedad se volvió ¿qué? 1, más informado y 2, más inteligente. Puede comparar. Cuando hace muy poco hubo una discusión en una campaña para ver qué era más importante, invertir en tierra o invertir en redes. Yo dije, ese es un falso dilema. No es una u otra. A fuerza tienen que ser las dos cosas. Y alguien dijo, sí, pero ¿cuál es más? No hay más. Y entonces mi contraparte en la discusión dijo, no, sí hay más, y aquí está la estadística. En nuestro objetivo, en nuestro target político, el
solamente el 21% participa en redes. Al resto no participa en redes. Y mi observación que no hice en ese momento es la siguiente: es cierto, muchísima gente todavía no tiene Facebook y no tiene Twitter, menos en los deciles más bajos económicos, que es uno de nuestros principales targets. Cierto, pero ¿qué pasa con tus operadores políticos? Ellos sí están en las redes. Y es muy diferente que tengas empaque, empuje, fuerza, carácter en las redes y que tus operadores lleguen a tierra a transmitir eso, a que tengas debilidad, falta de interés, falta de fuerza, de posicionamiento en las redes, porque entonces ese 21% desafortunadamente son tus operadores políticos y los de la competencia. Ellos sí tienen redes y ellos son los que van a llegar con un ánimo de 10 o de 5 a hablar con los de tierra. Y cuando la lucha en redes no te da razones, no te da fuerza, tu gente no tiene capacidad para llegar a convencer tierra. Por eso son importantes. No estoy hablando del tema movilización, contacto vía apoyos sociales, etcétera. No, estoy hablando del tema conversación, el humano que llega a ver al otro humano. Porque si no es así hoy, estás frito. Si tus operadores no tienen esa capacidad de sentirse cobijado, vamos a ponerlo en términos bélicos, las redes son nuestra artillería. Si tú mandas a tus operadores antes de que la artillería haya suavizado el terreno, van a llegar como llegaban los norteamericanos a tratar de conquistar las cimas de Iwo Jima. Sí, antes de que llegaran ya les habían rociado metralla porque los cañones estaban disparándole a otro lado, no a donde estaban los cañones de los japoneses. Entonces, cuantas veces trataban de tomar las colinas, los repelían. La artillería apuntaba para el otro lado o no era suficiente. Oye, diputado, entonces, ¿las redes son aire? No, amigos, las redes son más que eso. Para hablar en una voz humana, los partidos, los políticos, los candidatos tienen que compartir las preocupaciones de sus comunidades. Y este tema es sumamente importante porque normalmente nuestra respuesta a este tema de las conversaciones es ¿cuál? ¿Qué hacemos los políticos si queremos estar fuerte en redes y fuerte? No quería yo usar tanto la palabra redes porque ahorita ustedes van a ver estadísticamente lo que está pasando, sino en el tema de conversaciones. ¿Qué hacemos los políticos? ¿Qué respuesta damos para tener más conversaciones, más interacciones? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Quién me dice? Empatizar con las personas, eso es lo que nos venden, pero ojalá lo hiciéramos nosotros. No, ¿qué hacemos los políticos? Cuando te dicen, tienes que tener más presencia en redes, cuando en realidad te deberían decir, tienes que tener más interacción con la comunidad, tienes que conversar más con la comunidad. ¿Qué hacemos? Dice subir logros. Lo que es la foto. Toman la foto, muy bien, pero ¿qué hacen para tener más interacciones? Es muy fácil. ¿Quién dijo por allá? Pagar. Lo que hacemos es gastar dinero.
contratamos despachos y creemos que los despachos nos van a dar la respuesta. Carajo, entiéndanlo, son conversaciones y nadie las puede hacer de tu parte. Tienes que ser tú, el que tiene que hablar tienes que ser tú, el flujo tiene que partir de ti. No van a ser ni tus fotos, ni tus despachos, mucho menos los bots, los que te puedan servir para aumentar esa interacción. Fíjense que unos de los más fáciles ejemplos de esto se dio en la peor crisis de seguridad en Colombia. Y lo que hicieron no fue comprar más patrullas, ni contratar más consultores, ni aumentar el poder de fuego de los policías. Recurrieron a la vieja fórmula y adoctrinaron a sus policías a que tenían que hacer siempre 3 cosas. 1, saludar. 2, escuchar. Y hasta el 3, actuar. Pero el deber de todo policía era, en primer lugar, saludar al ciudadano. En segundo lugar, forzarse a escuchar a ese ciudadano. Y ya entonces después tomar una decisión. ¿Qué fue lo que pasó? Sus barrios empezaron a ser más seguros. Y a partir de la seguridad cercana, desapareció el peligro lejano, porque la gente empezó a interactuar, empezó a conversar con los policías y empezó a cambiar la percepción que tenía sobre ellos y ellos a cambiar su percepción sobre los ciudadanos. Que eso es lo que nos pasa. Si nosotros seguimos viendo a los ciudadanos no como una conversación, sino como el puro y simple mercado electoral, nuestra clientela siempre va a ser, cada vez va a ser más chica, más pequeña, más pequeña. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que no nos está pasando a nosotros nada más, le está pasando a todos los partidos. No es un problema del PRI, es un problema de la política. No es humana, no tiene una conversación humana, no habla como humanos y por lo tanto no se puede conectar a una comunidad que todos los días está hablando con otros humanos y diciéndose cosas humanas. Nuestra respuesta es: inventemos más memes. Pero ¿cuáles son los memes que pegan? Los que se nota que son espontáneos. Ayer me pasó una cosa terrible. Hubo una turbonada en Mérida y yo estaba hablando con una gente, una muchacha de menos de 30 años que trabaja en mi oficina, y le decía: oye, mándame todas las fotos que tengas y que te lleguen de los efectos de la turbonada. Y le dije, yo ya tengo. Me decía: no, licenciado, no me ha llegado ninguna. Pues pídelas, te voy a mandar las que yo tengo. Y empecé a revisar mis grupos y a mandar fotos que tenía. De repente me dice: no mande usted la del Peugeot con el árbol encima. ¿Y por qué no? Digo, no es Mérida. Dije: no solo no es Mérida, es el negro de WhatsApp. Usted no abrió esa foto y me la mandó. ¡Qué pena, caray! Mandé la foto, yo no la había abierto y efectivamente era el negro de WhatsApp. ¿Cómo se hizo famoso el negro de WhatsApp? Pues, algún curioso, ocioso, chistoso se le ocurrió hacerle la broma a un amigo. Empezó con uno, sin lugar a dudas, y hoy pues, es el tipo más famoso posiblemente de la tierra, por lo menos el más envidiado, sí. Hablar como humanos, hablar como humanos, hablar de las cosas que están hablando los humanos. Los políticos nos desconectamos con una facilidad impresionante. No hay nada más pomposo que un título.
Aquí en el DF además son todavía mejores para eso. Porque en mi tierra es el diputado. ¿Qué pasó, diputado? Hola, diputado. Dice. Aquí no. Aquí es jefe. ¿Cómo está, jefe? Listo, jefe. Y si eres diputado de los Gargantas, jefazo. ¿Cómo está, jefazo? Listo, jefazo. Buenos días, jefazo. Adelante, jefazo. Ah, no. Si además, pues, te notan cierto presupuesto, jefazazazo. Y nos cultivamos, como dicen en mi tierra, y nos la creemos. Y entonces ya sabes todo de todo. Con tu tarjeta de diputado te dieron además un chip de la Enciclopedia Británica y te lo insertaron en el cerebro. Puedes hablar de cualquier cosa. El problema es que esos humanos que alcanzaron una posición, rápidamente empezamos a cambiar nuestro lenguaje para empezar. Nuestras actitudes en segundo lugar, o no sé si fuera primero una cosa o la otra, pero nos transformamos. Eso es cierto. Y el problema está en que perdemos el contacto con las cosas que realmente importan. Miren, voy a ponerles un ejemplo que me duele particularmente. Al final del periodo ordinario, que acaba de concluir, las diputadas nos hicieron un escándalo porque no votamos una modificación a la ley a la Constitución para que fuera delito, para que se considerara una violación a los derechos humanos la violencia de género en la política. ¿Sí? ¿Les parece que ese es un tema importante? La violencia de género en la política. No la votamos porque la verdad nos parecía un movimiento oportunista por las quejas que está poniendo la candidata de Morena en el Estado de México, que con el escudo de que ella es mujer no admite señalamientos y menos todavía pronunciamientos enérgicos contra ella. Entonces, era importante para un sector que el tema se señalara y pues qué más importante que un cambio, una modificación a la ley. Eso lo iba a resaltar, la violencia política de género. Importantísimo. Nos hicieron un escándalo. Sí, pero ¿saben por qué me duele el tema particularmente? Porque cada día hay en México más de 120,000 violaciones. Y el sector que más padece esas violaciones son las mujeres que trabajan. Y dentro del sector de las mujeres que trabajan, el sector que más padece eso son las empleadas domésticas. ¿Saben cuántas iniciativas tenemos para mejorar la situación de las empleadas domésticas? Que son más de 1 millón en el país. 8. ¿Y saben qué hemos hecho? Nada. Eso sí, la violencia política de género. Por favor, ¿saben ustedes cuál fue el asunto resuelto por la Cámara de Diputados que tuvo más menciones, más likes, generó más conversación, sigue generando discusiones, columnas, espacios en el radio? ¿Saben cuál fue? No, caballeros, los cambios que hicimos a la Ley de Aviación Civil para proteger a los usuarios de las aerolíneas. Eso sí le afectaban a la gente y a eso sí respondieron. A eso respondieron. ¿Por qué? Porque es un asunto de todos los días, porque es un asunto que sufren a diario y es la primera vez que los diputados le meten mano a las aerolíneas. Ahora, ¿qué dice la gente? Síganse con los bancos. Ya que se embalaron diputados, síganse con los bancos. La conversación tiene que ser una voz humana.
debemos compartir las preocupaciones de la comunidad. Yo creo que en este sentido, como les decía, no hemos sido ni eficientes ni hemos entendido realmente la preocupación de la gente. ¿Cómo te integras a tu comunidad? Tú tienes que saber a quién representas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes del arte de la guerra de Sun Tzu? El arte de la guerra decía que había 4 principios fundamentales para la guerra. Y el primero era el camino. Y Sun Tzu se refería al camino como la razón, el espíritu. Los alemanes, y ahora los expertos en política alemanes, le llaman a esto el Geist o Geist, el espíritu. ¿Dónde encuentras eso? Pues es la razón por la que estás haciendo política. Eso se tiene que ver. El electorado va a generar confianza en ti a partir de lo que vea y se va a dar cuenta de que si realmente tú te representas solo a ti mismo o estás representando a la comunidad. Pero si tú pasas a esto, tú traduces esto a trabajo, ¿qué tendrías que hacer? Oiga, pues la naturaleza me hizo así, mal encarado, o me dio este tono de voz que parece que estoy regañando todo el tiempo. Va a ser más difícil, ya no puedo cambiar. No, este es un trabajo político. Tienes que pulir tu discurso. ¿A partir de qué? Tú eres un hombre inteligente, estás dentro de la comunidad, compartes sus conversaciones y tienes muchísimos datos. Pero tú ya no le puedes ofrecer a esa comunidad solamente esos datos, porque la conversación transita rapidísimo de los datos que son racionales a los sentimientos. Tú no le puedes decir, asaltan a tantas personas y yo voy a reducir el secuestro en un 20%. No. Tú tienes que convertir eso en conversación. ¿Cómo lo dirían ustedes? Denme un ejemplo. A ver. Alguien que me dé un ejemplo de conversión de un dato a sentimiento. Es bien fácil. A ver. Pues diría, le daré seguridad a tu familia para que puedas salir con ellos a convivir y a ejercer tu derecho. Me gustó la segunda parte, pero no la primera. Muy bien, encaminada, muy bien. ¿Cuál? Otro ejemplo. Estás explicándole a tu comunidad que tú le vas a ofrecer seguridad. ¿Qué tienes que decirle? A través del storytelling vamos a poner, a través de las estrategias y acciones en conjunto de la comunidad, vamos a evitar que se generen más casos como el de la señora Lupita que fue secuestrada. Exacto. Háblale de la señora Lupita. Acuérdense, hay un artículo bien interesante donde un periodista español, les paso el nombre luego, ahora que lo recuerdo, hace una comparación entre los discursos de Mariano Rajoy y los discursos de Obama. Y titula su discurso, yo podría escribir sus discursos, señor Rajoy. ¿Cuál es el chiste de esos discursos? Contaban una historia. Obama, en una de sus últimas intervenciones en el importantísimo discurso frente a la nación, el Estado de la Nación, lo que hace es contar la historia de un matrimonio joven. Y a través de ese matrimonio joven va diciéndole cuál fue la primera carta que recibió de ella y lo que le está diciendo en la última. Cómo ella ha sentido que ha ido cambiando la sociedad norteamericana. Y él va describiendo ella a través de los éxitos de él cómo ha mejorado su familia.
¿A qué apeló? A la racionalidad, sí, pero también a los sentimientos, a la emoción. ¿Por qué a la emoción, amigos? Porque los datos nos hacen interesantes, pero cuando traducimos eso a emotividad, la gente entiende. Y no hay ningún político que pueda ganar una elección si la gente no lo entiende. Para que te entienda tienen que pasar dos cosas. Uno, ciertamente tu conversación, ya no voy a decir tu discurso, tu conversación. Y segundo, tu distancia social. ¿Estás cerca o estás lejos? ¿Qué te da la distancia social? Un montón de cosas, desde la manera de vestir hasta la manera en la que llegas, la manera en que saludas, la manera en que te ven esperando, la manera como reaccionas mientras falla el sonido, la manera en la que te comportas cuando surge un asunto imprevisto, la manera como estás saludando, porque esto en política nunca ha sido de individualidades, pero ahora menos. Esto es sumamente importante. Sí, tienen ustedes toda la razón. La atmósfera alrededor de las conversaciones hoy lo que favorece es conversaciones directas, directísimas, de tan solo una persona con una persona aparentemente, pero en realidad cuando conversamos con uno estamos conversando con millones, porque él lo está compartiendo. Si nosotros asumimos que estamos interconectados persona a persona y que por lo tanto estamos conectados con uno y con millones, cada vez nuestro lenguaje va a ser natural. Y si además conocemos a nuestra comunidad, somos parte de nuestra comunidad, no hemos puesto distancias entre nosotros y la comunidad. ¿Cuáles son esas distancias? ¿Cuántos interlocutores tienes? No fue fulanito, no fue merenganito. Sí, pueden ir todos, pero a ese que mandaste a ver, tiene que haber recibido de alguna manera el toque directo tuyo a través de esta interconexión de millones. Está hablando de lo que yo siento, está hablando de lo que me pasa a mí. No he visto nada que moleste más a los panistas en esta campaña del Estado de México que el salario rosa. Yo creo que van a terminar contestándonos como alguna vez me contestó un adversario: es que se nos debió haber ocurrido a nosotros. Esa va a ser su conclusión, porque la han buscado por todos lados y no les da. Pero la gran ventaja del salario rosa es que de verdad podemos cambiar una realidad, porque con una persona que es el centro de la casa, esté como esté la familia, sea como sea la situación de la familia, con una persona vamos a tocar a cientos de miles o millones. ¿Por qué? Porque cambiar la realidad de esta persona significa cambiar la realidad de los hijos, de los esposos, de la comunidad, de la vecindad en la que vive. Significa la oportunidad de estudiar, significa la oportunidad de no tener que estar esperando que aquella persona que te maltrata te dé algo. Significa más valor para que vayas a denunciar las cosas malas que te pasan. Todo eso puede cambiar, porque fue una idea aterrizada a la comunidad, a las personas, a la realidad, así como el caso de las aerolíneas y así como el caso de otras cosas importantes. Yo no le quito mérito a estas cuestiones de postura política que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con posiciones políticas. En lo absoluto estoy en contra. Lo que me duele es que no seamos capaces de ver las otras, las de diario. Y de lo que me siento orgulloso en esta campaña, cuando Del Mazo saca este tema,
es que este es un tema de diario. Esa señora posiblemente sea, lo más probable es que sea trabajadora doméstica en otra casa. Hace su chamba en la suya, se esfuerza por dejar las cosas listas y se va, quién sabe cuántas horas, a trabajar a otra casa que no es de ella, a cuidar otros hijos que no son de ella, a dejar limpias las ropas y los muebles de una casa en la que no tiene nada que ver. ¿Y qué recibía a cambio de nosotros? Nada. Esto significa un verdadero cambio. Amigos, aprender a hablar con una voz humana no es magia. Tiene que ser genuino. Y se aprende, sí, empieza a partir de asumirlo. Tenemos que cambiar nuestra forma de conversar. Por eso es importante hablar con la comunidad, porque la comunidad sí sabe hablar. No lo vas a aprender en un curso del ICADEP. Tienes que ir a hablar con la comunidad. Tienes que ir a tocar base allá y hacer este ejercicio muchísimas veces, no de políticos, sino de personas, estrictamente personas. Si no lo entendemos, nuestro espacio se irá reduciendo más y más y más. Por ejemplo, nos hemos hecho habilísimos con el Twitter. Nuestros despachos trabajan a todo lo que da en el Facebook. Pero, oh sorpresa, como el chiste es la conversación, Twitter y Facebook fueron solamente el principio. Hoy, ¿dónde está la conversación? No les quito en lo absoluto mérito a las otras cosas, pero la conversación está en los grupos. En el último trimestre se produjo el gran cruce entre la conversación en las redes sociales y la conversación en los grupos de conversación. Y por primera vez en este trimestre hubo mucha más interacción en Telegram, WhatsApp y otros tantos grupos, sistemas de grupos de comunicación, mucho más que en Facebook o en Twitter. Las redes, por eso les decía yo, no quiero usar el tema de las redes. No es una conversación la nuestra sobre las redes sociales. El tema no es ganar las redes para ganar las elecciones. Lo que quiero decirles de esta reflexión, insisto, estrictamente personal, es que lo que está pasando ahora es que se conversa. Y se conversa digitalmente, sobre todo en los grupos, más incluso ahora que en las redes sociales. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en los grupos la gente puede ser más auténtica y su respuesta la obtiene directamente. Es mucho más inmediata. Por eso, lo que tiene en un grupo de WhatsApp, al que pertenecen ella, su familia, si son como el de mi familia, por ejemplo, es muy simpático porque pues hablamos de todo lo de nosotros. Los más chavos te actualizan con los memes más de moda o más recientes, pero no son el único grupo en el que estamos. Tengo un grupo simpatiquísimo donde todos los días en la mañana me manda el evangelio del día e inmediatamente después una muchacha en bikini, genial, para que completes la reflexión. ¿Qué produce? Pues una enorme sonrisa y realmente te integra y respondes directamente y le dices, oye, qué ocurrente, o si la muchacha está muy guapa, oye, muchas gracias. Pero el chiste aquí es esa respuesta directa, que es la que está haciendo que la gente
tenga mucho más actividad en las redes, en los grupos sociales, que incluso en las redes sociales. ¿Y qué pasa con nosotros, los partidos? ¿Vamos a desaparecer? ¿Tendremos capacidad para adaptarnos a este cambio? Nosotros, hoy por hoy, los partidos, tenemos un poder real. Pero si no alcanzamos nosotros a ser capaces de generar realmente esta interacción real, la gente va a buscar a otro que cumpla estas dos condiciones: que les ofrezca temas interesantes y además que les ofrezca temas divertidos. Oye, Jorge Carlos, ¿cómo te atreves a poner esa palabra aquí en esta catedral de la política? El otro día fue un bautizo aquí en el Distrito Federal. Me sorprendió lo pequeño que era la capilla donde se estaba celebrando el bautizo. Los padres del bautizante, un matrimonio joven de no más de 32 años cada uno, habían escogido esa iglesia precisamente por chica. Y no porque fueran a ir pocos invitados, sino porque se sentían más cómodos. Amigos, lo mismo nos está pasando en política. La gente no está conforme ni con las vacas sagradas, ni con las catedrales, ni con los grandes eventos, ni con las grandes ocasiones. La gente está buscando gente, contacto, originalidad, autenticidad y, ojo, diversión. Si tú no eres capaz ni siquiera de hablar de ti mismo divertido, es decir, si no puedes ni reírte de tus propios memes, caramba, tienes poco que hacer en este espacio ahora. Porque resulta que lo que la gente espera para considerarte auténtico es precisamente que seas capaz de ser divertido. ¿Por qué? Porque lo que hace la conversación, lo que crea la conversación es un diálogo. Pero si tú no tienes en ese diálogo la capacidad de agregar sentido del humor, el tieso en el diálogo vas a ser tú. Y el diálogo va a ser cada vez más breve, cada vez más corto. Les dije que era una reflexión estrictamente personal y por eso les cuento lo que me pasa. Era mucho más fácil para mí, hace unos 10 años, hablar con mis colaboradores cuando empezaban los mensajes que ahora. Yo los veo a ellos que no sueltan su teléfono. Una chica de 26 años está taca, 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 y estamos en un evento y volteo y está taca, 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 taca. Y le pregunto el otro día, ¿con quién hablas? Y me dice, pues es que no es con uno. Son un montón. Si yo estoy y me estresa a veces en más o menos unos 16 o 17 grupos, una jovencita mucho menos activa, entre comillas, socialmente que yo, le preguntas y está como en 26 o 25 grupos. Hay grupo de todo y está taca, 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 y para todo, contestando lo mismo ofertas de publicidad que proposiciones de matrimonio o simplemente platicando los resultados de Pretty Little Liars, cómo va esta de 13 razones por qué, etcétera, ¿no? Un diálogo que yo no puedo seguir. Inmediatamente me sale lo tieso, inmediatamente me sale lo político. Oiga,
¿Hay que modificar el español? No lo sé, pero si yo en mi diálogo le escribo, francamente lo que me estás diciendo me parece surrealista, ¡bum!, el diálogo termina. Yo creo que si pudiera, si no fuera yo su jefe, me escribiría, ajá. Y listo. Entonces, esta capacidad, les decía yo al principio, de leer, es fundamental. Y cuando tienes que leer a una comunidad, ahí es donde tiene que salir el talento político. Sigue siendo finalmente esto un tema de talentos, un tema de gente que pueda ser capaz de. No es una sentencia, al contrario, es un reto. Tienes que ser un conversador interesante. Para eso tienes que tener datos, tienes que conocer a tu comunidad, pero además tienes que ser un conversador divertido, y para eso tienes que quitarle distancia a la comunidad contigo. Tiene que sentir que estás allá, no solo cuando apapachas a las viejitas, sino estás ahí siempre. Nosotros seguimos hablando de nuestro electorado, y si los partidos ignoramos la voz de estas conversaciones, nuestras campañas se harán huecas, opacas y finalmente inhumanas. Y con campañas inhumanas no vamos a poder entender ni qué sienten realmente, ni qué son realmente, y mucho menos cómo quepo yo en ese electorado. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de verlo como electorado. Porque fíjense, quiero leerles literalmente lo que estos hombres de negocios encontraron cuando sus compañías estaban en quiebra. Se preguntaron por qué, formaron un grupo, pagaron estudios comunes y llegaron a 95 conclusiones. Entre las más importantes, dice: los mercados no quieren conversar con charlatanes y vendedores ambulantes, quieren participar de las conversaciones, ponerse a un nivel más personal. Nosotros somos esos mercados, queremos charlar contigo, queremos tener acceso a toda tu información. Como mercados estamos hastiados de tener nuestra información a control remoto. Como mercados nos preguntamos, ¿por qué no escuchas? Pareciera que hablas una forma distinta, un lenguaje inflado y pomposo que utilizas. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Eso es cierto. Este lenguaje inflado y pomposo nos puede alejar de esta oportunidad. Por cierto, les quiero comentar algo personal de estos emojis que son mi enemigo personal, lo confieso. El otro día le mandé a mi mujer un verso que se me ocurrió durante una reunión, y yo, inspirado, le escribí un verso y me contestó con una carita pelándome los dientes. ¿Qué carambas quiere decir eso? Hay palabras, eso sí, que no pueden sustituir los emojis, pero hoy todo el mundo está hablando con estos monitos, que además son un problema para mí porque necesito un traductor. ¿Qué diferencia hay en una carita que está mandando un beso con un corazón, una carita que está mandando un beso sin un corazón, y una que está mandando un beso con las orejas, con las mejillas sonrosadas? Pregunté y me dijeron la intensidad. Bueno, qué remedio. Tenemos que alejarnos de este lenguaje inflado y pomposo. Fíjense, no son las palabras. Tú puedes usar surrealista, prolegómenos, albores, inserciones, etcétera. No,
es cómo las utilizas y cuándo las utilizas. No hay nada más fastidioso que escuchar un discurso que no dice nada. Eso se va a quedar en los mítines, porque en la conversación no hay ni un espacio para que te eches un discurso. Tienes que ser directo, claro. Tienes que referirte a las cosas de las que estamos hablando. No puedes escaparte. Si tu pregunta es ¿por qué el PRI es tan corrupto? No hay manera que le contestes otra cosa. Tienes que darle la respuesta directa. Que ya no siga hablando de corruptos, ok. Tienes que darle una respuesta directa. Dice, un momento, no solo no estamos llenos de corruptos, dígame usted, ¿qué tengo yo que ver con fulano de tal que es corrupto? Así, contéstale, dile, ¿tú qué tienes que ver con algunos de los señalados con corrupción? ¿Te tocó algo? ¿Tú fuiste a alguna fiesta o alguna cuestión? Nada. ¿Qué tienes que contestar? Nada. ¿Yo qué carambas tengo que ver con eso? Y yo soy PRI. Pero tienes que contestar. No es que si contesto me engancho. No tengas miedo de engancharte cuando tienes respuestas. Haz conversación. Di lo que piensas. Amigos, nuestros electores están despertando, se conectan, nos miran, pero no están esperando de nosotros. Están viendo a todos. Y si antes era uno solo el mensaje, hoy le llegan todos los mensajes. Y con esa fuerza tienen la capacidad de escoger con qué mensaje se quedan. Ese mensaje que nosotros podamos hacerles llegar sincero, interesante, divertido, ese es el que cuenta. Y ese es con el que se van a quedar si somos capaces de reunir esas tres condiciones. No sé, no tendría una sola respuesta para las campañas del siglo XXI, pero les apuesto una cosa: si somos capaces de provocar conversaciones interesantes, divertidas, originales, sinceras, claras, directas, nos vamos a acercar a eso que llamamos electorado y que es mucho más que eso. No es un segmento de los 18 a los 25, no. Los chavos de 14 están hablando de nosotros, están haciendo memes de nosotros y todavía no se van a presentar a las urnas, pero están haciendo opinión. Es un falso dilema de si tienes que ir a tierra o tienes que ir a redes. Tienes que ser original y tienes que estar en las conversaciones de la gente donde quiera que estén. No vas a poder llegar a redes si no has creado un ambiente. No vas a poder aterrizar tu oferta en tierra si no has logrado este ambiente, y eso tiene que ver con dialogar para generar confianza y, por supuesto, esta última palabra es clave, la velocidad. Si están hablando de mí, yo tengo que estar allá. Si está pasando algo conmigo en las conversaciones, tiene que haber una respuesta inmediata de mi parte. Esa es una condición sine qua non. No sé si nos quede unos 3 minutos para que les presentemos una herramienta que queremos empezar a utilizar para ver si nos quedan unos 3 minutos. Está por acá Humberto Fuentes. A ver, Humberto, esta parte te toca a ti. Bueno, sí, me da mucho gusto verlos por acá. Les queremos presentar a Freddy. Freddy es el asistente automatizado de Alfredo del Mazo, que funciona mediante un software de conversación. Es la primera vez que un software de conversación se prueba en una campaña política en todo el mundo. Ustedes son el primer grupo con el que vamos a dar a conocer esto.
la conversación de Freddy gira en torno a las propuestas, que es lo que quiere escuchar la gente, y en particular a el decálogo de propuestas de Alfredo del Mazo. Para cada una de las propuestas de este decálogo estamos esperando recibir su retroalimentación. Lo que tienen que hacer es entrar a facebook.com, buscar Freddy Conversa, dar me gusta y empezar una conversación como se empiezan todas. Si ustedes dicen hola, el software automatizado los va a guiar para la conversación. Además de retroalimentar el decálogo de propuestas, también los va a mantener actualizado con lo que pase durante la campaña para mantener esta conversación de doble vía. Y bueno, habrá humanos, además de Freddy, que es un robot, habrá humanos, parte del equipo de campaña, que estaremos leyendo todo eso para poder organizar esa información y que el equipo de campaña tome decisiones. Esperamos, por favor, que lo usen, que le den me gusta, si pueden hacerlo de una vez. Ya había varios con los teléfonos en la mano. Si lo pueden hacer de una vez, lo agradecemos mucho y estaremos en contacto. Esta es una conversación de doble vía. Muchas gracias, Humberto. Bueno, haremos la prueba para ver cómo pasa con esto de Freddy. Oigan, nada más, ¿ustedes creen que esto no ha pasado? Esto es lo que nos queda a los partidos. Ser capaces de lograr esto, de eso depende nuestra supervivencia o no. Supervivencia. Nos van a sustituir. Yo creo que los partidos como estructura son una herramienta social indispensable. Lo que va a pasar es que nos vamos a transformar. Por ejemplo, por primera vez la alcaldía de Roma es ganada por una mujer. ¿Saben cuántas ideas básicas tiene el partido que postula esta mujer? 5, nada más. No tiene ni un reglamento, ni tiene una declaración de principios de 269 páginas. Tiene 5 ideas básicas. La primera es no corrupción. 5 ideas básicas. Ya ganaron la alcaldía de Roma, por primera vez una mujer, y es un fenómeno. ¿Y qué va a pasar? Pues posiblemente como pasó en España, tendrán un empuje y dependerá de su capacidad de transformación que se queden o no. Podemos empezó fuertísimo y ha ido perdiendo terreno, entre otras cosas, porque cada vez se ha ido pareciendo más a los partidos normales. Este partido de las 5 estrellas empieza a llegar una fuerza tremenda, gana una alcaldía con 5 ideas básicas. ¿Por qué? Porque termino con esta experiencia que les quiero platicar. Fui a dar una plática al Estado de México y después de toda la conversación, la gente se notaba animada, pero no encontraba yo la manera de explicar lo que queríamos. Y finalmente lo logré y les decía lo que les digo a ustedes. Si somos capaces de generar una conversación original, auténtica, de acercarnos a la gente con nuestra propia conversación y hacerla parte de ellos y asumirla de ellos, si somos capaces de transformar nuestro lenguaje pomposo. Y cuando llegué a esta parte noté que a lo mejor no entendían la palabra pomposo. Pomposo es hasta pomposo. Entonces decía yo, ahí me trabé un poquito, pero seguí y les dije, si somos capaces de eso, vamos a hacer que la gente entienda que lo mejor que le puede pasar es que nosotros ganemos las elecciones, porque nosotros somos mejores para entenderlos, porque nosotros estamos allá con ellos para hacerles lo que necesitan, como el salario rosa, porque nosotros somos originales. No nos tienen que enseñar a llorar, ni nos tienen que enseñar a protegernos porque seamos mujeres, porque somos originales. Siempre hemos gobernado aquí y no lo hemos hecho mal. Ahí están los resultados. Bueno, si somos capaces de hacer todo eso, y decía yo, ¿cómo carambas voy a terminar para que me entiendan? Y dije, si somos capaces de hacer todo eso, ya chingamos. Y se pararon y aplaudieron. Creo que era la manera de explicarles y que entendieran claramente de qué se trata. No es
no es un tema de elecciones, es un tema humano. Eso es lo fundamental que tenemos que entender. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, prócer. Les dije que era muy bueno, además de todo lo que hace, a todo lo que se desempeña. Muchísimas gracias. Abriríamos el espacio muy breve para alguna pregunta, alguna inquietud que tengan para con el diputado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Héctor López Arriaga, yo soy de la Ciudad de México y mi pregunta, diputado, sería, es inevitable que no entendamos que actualmente las nuevas tecnologías ya nos han invadido y ser ajenas a ellas pues sería decir que somos ajenos al nuevo siglo. En este sentido y entendiendo la ponencia, yo me percaté que decía que tenemos acceso a bastante información, pero más bien yo pienso que sería la desinformación, porque muchas veces cuando se lanza un comunicado del partido o de cualquiera de los que emanan de sus filas, se vea rebasado por todas estas noticias falsas, o que cuando algún candidato o algún militante llega a defender los ideales del partido, por cuestiones de, digamos, opiniología, que es, muchos lo mencionan así, que son opiniones nada más de personas que de alguna u otra forma están interesados en el tema, pero no se especializan en tal. También de alguna forma los militantes nos vemos arrebasados por opiniones negativas, despectivas, acerca de defender cuestiones que incluso con datos, cifras o argumentos, que es lo más importante, por cualquiera que lo leyera diría es congruente, pero a razón de lo que comentaba, que al parecer ahora parece más atractivo o interesante, incluso de risa, la descalificación. ¿Cómo se verían entonces las redes sociales si ya no tienen esta parte de seriedad que en algún momento atraían mucho en un principio, digamos, en este campo de la política? ¿Se vería más como una herramienta de la campaña como tal, o de plano si es digamos, algo que define ganar una elección en este nuevo ciclo? Muchas gracias. Sí, ahí decíamos dos cosas interesantes. La primera, las redes sociales y la conversación en los grupos va a tener siempre esta confrontación entre la verdad y la posverdad, la verdad tangible y las fake news. Pero yo tengo esta experiencia y creo que los números la justifican. La verdad siempre sale a la luz. Cuando pusieron el presidium de Chiapas con una falta de ortografía, a la larga salió el verdadero presidium y que esa era una fake news. Ayer empecé a recibir un montón de correos que me decían qué tenía que hacer con mi WhatsApp, porque a partir de hoy iban a empezar a cobrar el WhatsApp y no sé qué. Ya no los abro, ya no les hago caso. ¿Por qué? Pues porque ya sé que son fake news, sé que son cosas que no son ciertas. Y la gente, las personas normales, como ellos son normales, todavía lo saben más que nosotros y distinguen mucho mejor que nosotros una noticia falsa de una verdadera. Una noticia falsa puede empezar a girar durante un rato y viralizarse, pero cuando salga la verdadera también va a girar un rato y se va a viralizar. Oiga, pero la gente tiene la tendencia de creer más en las falsas que en las verdaderas. Eso depende de los actores, no de las redes. Si el actor es creíble, al que se refieren las fake news, la gente lo va a dudar y cuando salga la verdadera va a asumir la verdadera. Si en el actor hay menos credibilidad, va a haber una fuerte tendencia a que incluso después de conocida la posverdad, descubierta la posverdad, haya gente que todavía prefiera creer en lo que salió, a pesar de que ya se aclaró y demás, pero no lo prefiere
porque lo crea realmente, simplemente no cree en ese actor y lo descalifica. Entonces, yo creo que el tema, insisto, es la capacidad de generar conversaciones, incluso como una vacuna para esas fake news. Si un candidato, por ejemplo, tiene la posibilidad de tener un contacto permanente a través de su conversación, si no lo dice él, la gente no lo va a creer o va a esperar una explicación de él. Entonces, no lo ha publicado en su muro, no lo ha subido, no es cierto, ya hubiera salido en su página, no, ya lo estuvieran comentando fulano y mengano que siempre están pendientes. La gente no es tonta. Eso es algo que la política le da más trabajo todavía asumir. Nosotros creemos que lo que decimos tiene que ser aceptado porque ya lo dijimos nosotros, y no. La gente, sobre todo ahora, ha sido siempre, pero sobre todo ahora, tiene muchísima más información y, como les decía al principio, ahora es mucho más inteligente. No me preocuparía tanto por eso. ¿Quién trae un micrófono? Que lo suelte. Diputado. A ver. Una pregunta. En el Estado de México se vive un hartazgo social enfocado en nuestro partido. Sabemos que Alfredo del Mazo es el candidato que tiene las mejores propuestas, sin duda alguna. El que tiene la mejor experiencia. Ya fue presidente municipal y tiene una carrera en la función pública larguísima que incluso lo pone por encima de los demás candidatos. ¿Cómo combatir el hartazgo que existe de la población hacia el partido en el Estado de México? Y la otra sería, ¿vamos a ganar la elección en el Estado de México? Bueno, te voy a contestar las dos con datos. Las encuestas dicen que vamos a ganar en el Estado de México. Si me hablas de sensación, te voy a decir que ese hartazgo empiezo a verlo poco a poco ir disminuyendo en los nuestros. Y los nuestros son tantos, están tan bien preparados, son tan mejores que los de los otros, que no veo forma de cómo nos puedan ganar esos con un ejército desplegado, convencido, ya liberado de ese hartazgo, haciendo el trabajo de llevar nuestras propuestas. Las encuestas dicen que vamos a ganar. Y el hartazgo social no es solo en el Estado de México, está en todas partes. Nos cuesta un poco de trabajo explicarlo, pero sin duda nosotros somos los culpables. Fíjate qué paradójico. Nunca ha habido un gobierno que genere tantos empleos. Y sin embargo, la gente habla y cuestiona temas de empleo. No ha habido un gobierno capaz de generar tantos consensos y al mismo tiempo empujar reformas tan importantes. Y nosotros no hemos sido capaces de vender eso. Nosotros, partido, no pudimos insertarnos con el gobierno. Y el gobierno no pudo hacer al partido el intérprete de lo que estaba transformando y de lo que estaba haciendo. Hay una corresponsabilidad inevitable en eso. Debió haberse asumido y no se hizo. Hoy, por supuesto, es mucho más complicado, pero como ese hartazgo social tiene una línea muy clara, que es lo que ha difundido la oposición, fundamentalmente López Obrador, a partir sobre todo de enero por el tema de las gasolinas. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir ahora lo contrario, y nuestros candidatos sí tienen calidad moral para hacerlo. ¿Qué debemos decirle? Se los dije. ¿Ya ven? Se los dije. Cuando el señor López Obrador decía que se estaba desplomando nuestra economía, nosotros crecíamos 2 puntos. Se los dije. Nuestra percepción de crecimiento incluso mejora ahora, como se los dijimos en enero, cuando aumentó el precio de la gasolina. Cuando el señor López Obrador salió a predecir que íbamos a ser los títeres de Trump, que iba a haber un muro, que iban a deportar millones de mexicanos, nuestro canciller les dijo que eso no iba a pasar. Se los dije, no iba a pasar. Ahora, ¿quién se está echando para atrás? ¿México o Trump? Pero se los dije. No soy tonto, sabía que iba a pasar, tenía confianza en qué estaba haciendo.
Pero si no hay nadie que les diga, se los dije, pues entonces se seguirá creyendo que lo que está pasando sucede por casualidad. Pero no. Cuando aumentaron las gasolinas porque tenían que aumentar, se los dijimos. Esto no significa el desplome de la economía, no significa que se quede así para siempre, significa simplemente un cambio que hay que asumir. Y debimos, en ese momento el gobierno lo dijo y el partido no pudo transmitirlo igual. Está aumentando la gasolina porque cuando teníamos la gallina de los huevos de oro se fueron a ranchos, establos y cosas de gobernadores inútiles de todos los partidos, en lugar de hacer refinerías, ductos y la transformación de Pemex. Pero tampoco la podíamos hacer porque nadie había tenido el coraje de cambiar la ley en lo que tenía que cambiar para que ahora sí se pueda hacer. Pero si no hay nadie que diga, se los dije, no va a pasar. Pero esos yo espero que sean ustedes. Hay que decírselos, se los dijimos. Tengan confianza porque ahora les estamos diciendo que todavía vamos a mejorar más, que las cosas todavía van a seguir mejorando. Va a haber más empleos, va a haber más inversiones, van a llegar cerca de tu casa. Y ahora además vas a tener programas sociales directamente a lo que tú necesitas. Se los dije. Y cuando termine este año, amigos, yo espero poder pararme en la tribuna del Congreso y decir, ahí está, ¿se los dijimos o no? ¿Les dijimos qué iba a pasar o no? Todos salieron a rasgarse las vestiduras como si nunca hubieran estado en el gobierno y a decir que era una tragedia y que México iba a verse inundado de una lucha social y una nueva revolución, etcétera, etcétera. La nueva revolución ya empezó hace tiempo y no la hemos asumido, y no es contra el PRI, es contra la política, es contra todos los que no hagan esto. No sean sinceros, no sean realistas, no sean francos, no sean directos, no sean valientes. Esa revolución ya empezó, no nos está esperando, ni siquiera tiene que salir a la calle. La pregunta que yo me hago siempre es si esta revolución será con nosotros o contra nosotros. Si no asumimos estos roles, será contra nosotros. Pero si somos parte de ella, la asumimos como una necesidad y nos ayuda a transformar todo lo que queremos, hombre, justamente eso es lo que queremos. Si lo que dice la gente es exactamente lo que quiere el PRI, eso es lo que necesitamos. Muchísimas gracias. El diputado Ramírez Marín es estupendo para comunicar, se los dije, se los advertí. Muchísimas gracias. Si nos regala ahí una...